Usted probablemente en más de alguna ocasión, cuando ha andado paseando entre medio de los caseritos y las caseritas en la feria, ha visto que hay alguien ofreciendo dipironas, aspirinas. A lo mejor con los años eran ese tipo de medicamentos. Hoy por hoy hasta los de las estrellitas verdes están disponibles, pero no solo en la feria, a las salidas del metro. Hoy día veíamos fiscalizaciones en esos lugares y en distintos sectores, pero no es solo eso. Hoy la venta ilegal de medicamentos, la venta no regulada de medicamentos en nuestro país es un tema que se visibiliza más, pero que hace años existe y que esperemos sea una preocupación para las autoridades, haya mayor fiscalización y para nosotros sea también una ocupación. Por eso aquí en el ADN Te Escucha queremos hacernos cargo de este tema para conversarlo, para aprender de él y para ocuparnos de este tema que finalmente pone en riesgo la salud de todos y todas. Está con nosotros para hablar de esta venta que ha aumentado, según han dado a conocer las autoridades, en un 1000%, la abogada del Grupo Defensa, Luisa Martínez. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, Sandrita, ¿y tú cómo estás? Preocupada porque hace tantos años que venimos hablando de la automedicación, pero parece que no estamos aprendiendo nada. Está difícil el tema y más aún cuando de por medio hay un comercio que puede ser organizado en lo que respecta a este tipo de fármacos, así que es un tema a preocupar tanto por salud pública, así como también por los otros delitos que pueden estar involucrados en este comercio. Bueno, y por eso mismo tenemos aquí en el estudio y agradecemos su presencia a Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio Farmacéutico. Jorge, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Jorge, y partamos un poquito por lo que yo trataba de plantear, ¿no? El escenario de una realidad que tú mejor que nadie conoces, está hace años instalada en nuestro país. En efecto, nosotros como colegio nos hemos dado cuenta que esto ya no es un tema, en el fondo, de los últimos años, sino que es un tema que ya está naturalizado. Tan así que la gente no lo ve como algo malo, y ese es el gran problema o el fondo, lo grave que tenemos, que las personas dicen cuál es la diferencia entre comprar un medicamento en la feria que buscarlo en otro lugar. Y ahí es donde nosotros obviamente queremos primero derribar algunos mitos, porque justo estábamos conversando un poquito antes con respecto a que la gente dice, no, yo los compro porque son más baratos. Y el punto es de que no es así. Los medicamentos que se venden en la feria normalmente no son más baratos o tienen también un grado de riesgo, y lo vamos a plantear de la siguiente manera. Si las personas compraron o tienen el medicamento porque lo robaron, bueno, estamos hablando ya de que hay un ilícito detrás. Pero si lo compraron directamente en una farmacia, a menos que sean primo hermano del padre Hurtado, nos los venden más barato que lo que lo compraron. Por ende, están lucrando con eso y alguien se está haciendo rico. No estoy hablando de don Pepe o la señora Julia que están en el puesto final, sino que estoy hablando de la persona que les reparte a ellos. Y en el fondo esto se transforma en una industria muy similar al tráfico y al narcotráfico. Por eso nosotros lo colocamos de esa manera y lo planteamos de esa manera, porque ya hemos aprendido mucho del narcotráfico y sabemos cómo funcionan, cuáles son, por ejemplo, los temas de territorios, qué es lo que hacen ellos para evitar ser captados, etcétera, etcétera. Y eso es lo que necesitamos aplicar en esto que finalmente es tan grave. Claro, y de alguna manera también fiscalizar y legislar, porque, Luisa, yo recuerdo que hace algún tiempo también se venía hablando la idea, por ejemplo, de vender medicamentos como en Estados Unidos, las góndolas de los supermercados, ¿no? Se apostaba tal vez a desincentivar la venta ilegal de estos medicamentos, pero nunca se ha llegado a buen puerto porque efectivamente hay alto riesgo aquí, lo que nos plantea Jorge, no solo que te digan que te venden un medicamento más barato, sino que muchas veces hay medicamentos vencidos, hay fechas ahí que están adulteradas, hay cosas que ni siquiera sabemos si son los medicamentos que se supone que debiéramos consumir lo que nos están vendiendo en la calle. Claro, en efecto, el riesgo es tan alto, entendiendo que hay una afectación directa a la salud de las personas que consumen este tipo de medicamentos, que como tú bien señalas, en ciertos casos pueden incluso no tratarse de lo que yo estoy comprando, que ha sido un escenario bastante difícil desde la vereda regulatoria y además obviamente que ha permitido que proliferen este tipo de comercio totalmente irregular y que uno entiende que finalmente hay personas que por tratar de, obviamente, no sé, aliviar algún tipo de dolor menor o algo que pareciera a la vista de nuestra propia percepción más simple, recurrimos quizás a una compra o a una automedicación, pero el riesgo es demasiado alto. ¿Por qué? Porque finalmente acá no solamente está en riesgo mi propia salud, sino que también, reitero, acá no solamente puede estar involucrado la venta ilegal de este tipo de medicamentos, sino que puede haber una red que finalmente se dedique al tráfico, al robo de estos medicamentos. También hemos escuchado en otros casos noticias en los cuales se han robado
medicamentos, ¿cierto?, que se almacenan a nivel de Senabás o inclusive a laboratorios privados que pueden implicar finalmente no solamente este delito del comercio ilegal o de aquellas personas que finalmente yo me puedo acercar en una feria o en cualquier otro tipo de lugar, como tú decías también, no sé, fuera del metro y decir, ¿sabe qué? Me duele la cabeza y esta persona me va a decir, mira, tómate esto, siendo que claramente no es el profesional competente que puede prescribir este tipo de medicamento. Entonces, alrededor de esta venta ilegal de medicamentos, no solamente podemos encontrarnos con este tipo de conducta que es muy riesgosa en sí misma, sino que también con la comisión de otros delitos. Por ejemplo, el comprar un medicamento cuyo origen es de un robo y yo pueda estar cometiendo delitos de receptación. Entonces, muy delicado el hecho, por un lado, de una regulación más laxa en la cual yo, propiamente tal como usuario o consumidor, pueda adquirir medicamentos que sean obviamente en cierto catálogo establecido normativamente que se pueden consumir sin receta médica, pero por otro lado, el cómo nos hacemos cargo de finalmente que esa sea una medicación responsable y a su vez también impactar por otro lado el comercio ilegal, que es lo que hoy día tanto nos preocupa. Ya vamos a entrar ahí al tema de la legislación, porque hay muchas cosas que hacer, Jorge. Sí, por supuesto. Ahí yo te iba a plantear dos temas, como un poco, uno para poner más pelo en la sopa y el otro para tocar otra arista distinta. Más pelo en la sopa, un punto que hay que tener en cuenta, y nosotros como colegio lo hemos planteado, más allá de la salud pública, también está el tema de la seguridad pública. Y lo planteamos porque hay medicamentos que hoy día se están vendiendo en las ferias que no tienen necesariamente la estrella verde o roja, que es donde las policías ponen mucho énfasis, que es los que están asociados a la ley 20.000 o los controlados. Pero también tenemos medicamentos como la quetiapina que se pueden utilizar perfectamente para hacer algún ilícito, tales como violaciones y secuestros, que hoy día uno prende la televisión y le preocupa. Bueno, cuando usted está comprando en la feria y en el fondo entrega dinero a estas personas, está avalando en el fondo esa posibilidad y finalmente no sabemos para qué se va a utilizar ese medicamento. Eso es un punto o una arista bien crítica que creo que hay que tenerla en cuenta, que no está hoy día tipificado porque finalmente solamente se toma desde el punto de vista sanitario. Claro. O sea, se arriesga a un sumario sanitario. Hay muchos casos de gente que ha dicho, hoy me pusieron algo en el trago, por ejemplo. Exactamente, y ya después nos escandaliza eso en la televisión cuando vemos algún reportaje, pero después vemos súper normal ir a la feria, comprar un par de tomates y después al lado comprar medicamentos. Entonces hay una disonancia importante y es bueno tenerla sobre la mesa. Y el otro punto que creo que es importante aclarar es que siempre que sale esta conversación, sale el tema de la venta de medicamentos fuera de la farmacia o plantearlo en el supermercado. Aquí quiero hacer un punto bien importante porque voy a ser bien práctico lo que les voy a plantear. Los datos que había oficiales con respecto a sacar los medicamentos fuera de las farmacias, que se plantea de la farmacia y la colusión, y todavía seguimos estando con el tema que finalmente pasó hace bastantes años, nos da unas soluciones bastante, digámoslo, que nos deja hasta por ahí nomás. Lo voy a plantear por qué. Son 3 farmacias las que tienen... Las de las grandes cadenas. Sí. Pero, sorpresa, son 3 grandes supermercados. Entonces, no es que vamos a ampliar mucho más. Y cuando hablamos de, no es que se van a vender en cualquier lugar, por ejemplo, en el kiosco de la esquina, claro. Eso hoy día está ocurriendo, ese es el gran problema. Pero no tenemos las condiciones sanitarias para que esos medicamentos estén ahí. Y si eventualmente salieran, lo que tenía el Ministerio de Economía en ese minuto era que podían bajar entre un 3 a un 12%. Un 12% de medicamentos que salen más o menos, menos de 2.000 pesos, serían 200 pesos que hoy día nos alcanza para poco, para no decir un chicle. Entonces, en el fondo, si nosotros queremos hablar realmente y queremos hacernos cargo de esto, vamos a plantear 2 puntos importantes. 1, el 80% de los chilenos estamos en FONASA. Significa que si queremos acceder a nuestros medicamentos, deberíamos poder acceder de manera gratuita. En nuestros SFAM, en los hospitales, etcétera. Si no está ocurriendo eso, bueno, ahí hay un problema y que tenemos que abordarlo. Significa que nos faltan recursos y eso tendríamos que tocarlo de una manera diferente a poner los medicamentos más baratos o en el supermercado, que es lo que se plantea. Y el segundo punto que tiene que ver es que finalmente la mayoría de los medicamentos que se plantea vender afuera, o sea, todos los medicamentos que se plantean vender afuera son los de libre venta, que no requieren receta. Y los que más la gente necesita y los que más la gente gasta son los medicamentos crónicos, los que requieren receta. Un 90% de los medicamentos requieren receta en Chile. Solamente un 10% no requiere receta. Que otra cosa es el respeto a la receta médica, que ahí es un punto... Es otro tema grande. Otro punto importante, sí. Y ahí es donde, por ejemplo, la receta electrónica sería extraordinaria para poder avanzar, pero tampoco se le han puesto muchas fichas en el último tiempo y nos deja ahí, en el fondo, en una nebulosa. Exactamente, Luisa. De hecho, ese tema de cómo facilitar las acciones y cómo fiscalizar y regular es todo un tema, porque los escuchaba hablar de la posible colusión que se da hoy día o de dónde son los lugares donde se venden y se distribuyen estos medicamentos. Y en el último tiempo también hemos visto denuncias que hay otras farmacias que no son tal vez de las grandes cadenas, que son farmacias más pequeñas, que venden
grandes cantidades a las personas. Ya hemos visto reportajes donde las personas van con bolsas de la feria carros a comprar efectivamente y venden al mayorista, cosa que no se puede hacer en las farmacias, ¿no? Y ha habido ahí denuncias, hay investigaciones, porque esas son las que después se venden en la feria, como decimos, a la salida del metro y un largo, etcétera, armando esta cadena, como dices tú, Luisa, una especie de red ya de tráficos de medicamentos, por llamarlo de alguna manera. Y hay un proyecto, tengo entendido, que se está analizando para endurecer un poco las penas de quienes están siendo parte de este círculo. Claro, por un lado, en el fondo lo que busca este proyecto es prescribir de manera expresa en la venta de medicamentos que finalmente sea constitutiva de un delito y por ende obviamente también tenga sanciones desde la vereda penal y sanitaria, así como también multas que Sí. se puedan cursar. Entonces, como tú bien dices, es una problemática que efectivamente tiene muchas aristas y que acá el hecho de poder ampliar la red de fiscalización, una fiscalización que realmente sea efectiva y no ahora que solo se ocupe finalmente de la parte como final de la cadena, que es cuando llegan estos medicamentos al comercio ilegal y finalmente llegan a las personas que los compran en este tipo de lugares o establecimientos no habilitados para ello. Entonces, acá si ampliamos esta posibilidad de poder efectivamente fiscalizar, de prescribir expresamente esto como un delito propiamente tal, yo creo que podríamos avanzar en ojalá poder disminuir este tipo de comercio ilegal. Y es muy importante también lo que nos planteaba Jorge. O sea, en el fondo acá a veces se plantea como una salida el hecho de poder comprar directamente ciertos medicamentos que no necesitan receta médica en otros establecimientos distintos a las farmacias. Pero puntualmente para este problema, para este foco puntual que es el comercio de medicamentos que en su mayoría sí necesitan de una receta médica, sí necesitan de que sean debidamente recetados por un profesional, no va a estar por ahí mucho la solución. Entonces, acá el hecho de que podamos ampliar una fiscalización efectiva de una norma que tiene un foco, que por ejemplo es el hecho de poder regular más aún el acceso a los medicamentos cuando no son prescritos por un profesional. Creo que por ahí va el foco más que el facilitar a aquellos que finalmente no necesitan una receta médica. Y más aún, ahí creo que Jorge también toca un punto súper importante. O sea, hay medicamentos que efectivamente por sus componentes sí pueden estar obviamente ya en un ilícito contemplado en la ley 20.000 de drogas y que claramente tienen una afectación a nuestra sociedad que es trascendental. O sea, no estamos hablando de comprar un medicamento que es un medicamento común y corriente y que lamentablemente ya me expongo, por ejemplo, a un riesgo de salud por el hecho de que pueda estar vencido o que no sea finalmente el medicamento que yo estoy comprando, sino que acá estamos transgrediendo también la posibilidad de estar consumiendo medicamentos que son psicotrópicos o con otros efectos que finalmente tienen que estar debidamente recetados por un profesional para que produzcan el efecto que corresponda a la salud de las personas. Sí, porque de hecho, Jorge, estaba pensando, hemos hablado de las farmacias, de las grandes cadenas, de las menores, de la feria, pero también hay un montón de ventas de medicamentos a través de Internet. ¿O a quién no nos ha pasado que cuando viajamos al extranjero lo primero que te dicen, hoy te puedo encargar un medicamento porque son más baratos, efectivamente, y uno lo hace de buena fe y trae medicamentos que son regulados y todo lo demás, pero no sabemos que puede llegar desde fuera tampoco, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay un punto bien importante que esto tenemos que hablarlo en el gran espectro de la palabra. Cuando nosotros decimos que en Chile hay problemas de acceso a medicamentos, no necesariamente tiene que ver con precio, sino que tiene que ver con, y esto para que lo tengamos bien claro, siempre hablamos de los medicamentos son muy caros, pero justo les contaba que el 80% de los chilenos estamos en FONASA. Por ende, nuestros medicamentos no deberían ser caros, son gratuitos. Entonces, ahí es donde tenemos que discutir un poquito más amplio esto, porque, por ejemplo, hay personas en Chile que no pueden acceder a medicamentos simplemente porque no hay farmacias, me refiero, o lugares para comprarlos cerca, me refiero a kilómetros. Estamos hablando del sur de Chile, donde hay personas que tienen que tomar una lancha para ir a buscar un medicamento. Entonces, esta conversación, más allá del precio, que yo sé que generalmente se tiende a buscar eso, porque en general la gente que discute de temas de acceso habla de precio, habla de caro. Y obviamente su respuesta es mayor competencia. Claro. Pero es una visión bien obtusa, bien pequeña. Sí, porque además con las farmacias comunitarias, solo agregarte que bajan el precio. Porque, por ejemplo, yo tengo una enfermedad crónica, tengo que comprar medicamentos, estoy en ISAPRE, pero la diferencia con la farmacia comunitaria, por ejemplo, de mi comuna donde yo los compro, un medicamento que vale 16.000 pesos, en la farmacia comunitaria vale 3.
Ese es un punto bien interesante. Nosotros hoy día tenemos las farmacias populares o las comunales. Tenemos hoy día las leyes Senabast, que también es otra vía. Exacto. Tenemos los convenios que tiene FONASA con las farmacias también. Tenemos, obviamente, ir a buscar el medicamento gratuitamente a nuestro CESFAM o a nuestro hospital. Entonces, hay varias opciones para llegar a ellos. Y en todas las opciones que he conversado, todas hay farmacéutico. ¿Y por qué digo que el farmacéutico, el químico farmacéutico es importante? Porque no es solamente el medicamento como producto, es el medicamento más la información que se da junto con ese medicamento. Hemos hecho varias veces el ejercicio de ir a las ferias libres y ver comprar algún medicamento y ver qué es lo que ocurre, qué es lo que hay disponible, aparte de estos medicamentos más encima de la ley 20.000 que son absolutamente ilegales. Pero aparte de eso te dicen la información errada. ¿Cuál lo ocupó? ¿Mejor este o este otro? No, ocupé este caserito porque este es mejor y tome ese 2, así se le pasa más rápido. Entonces, ojo, no es solamente el producto el que estamos hablando, sino que estamos hablando que... El tratamiento. El tratamiento como tal. Y el farmacéutico, yo sé que esto suena capaz grandilocuente, pero lo digo súper a conciencia. El químico farmacéutico es un garante o es el garante de un derecho humano que es el derecho a acceso a la información. La gente cuando desea saber sobre su tratamiento, especialmente los medicamentos que tienen estos medicamentos con nombre más raro que pescado con hombro, pueden acercarse al farmacéutico, preguntarle, saber con qué lo puedo tomar, con qué no lo puedo tomar. Una pregunta clásica en Chile, ¿puedo tomar esto con copete o no? Entonces, todas esas preguntas está un profesional habilitado que sabe de interacciones, que sabe un montón de cosas. Omitir a ese profesional implica también omitir la posibilidad de que la gente se informe y pueda llegar bien. Claro. Las farmacias, en ese caso, fueron uno de los establecimientos que no cerraron en pandemia. Claro. Mantuvieron todo constantemente. Y ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad como Estado, dígase, me refiero como sociedad, de utilizar bien el recurso farmacéutico para que la gente, en vez de, por ejemplo, ir a preguntar una cosa pequeña a su atención primaria, dígase a la urgencia, a veces puede preguntar en la farmacia. Claro. Y de hecho hoy día te dan la alternativa de los bioequivalentes, que antes no daban. Exactamente. Y el tema es de que los bioequivalentes de repente todavía causan confusión porque cuando se explicó bioequivalente nos dijeron bioequivalente igual barato. Y como nos explicaron eso, la gente quedó confundida, tan confundida que nos llegaban a las farmacias a pedir pasta de diente bioequivalente. Entonces, yo le puedo explicar rápidamente esto de la bioequivalencia. En Chile hay 5 medicamentos solamente, 5 tipos. Está el original, que es normalmente el más caro. Después vienen los similares con marca y los similares sin marca. Y de los similares sin marca que tienen bioequivalencia son los genéricos bioequivalentes. Esos son los más baratos de calidad que usted quiera comprar. Y si usted le ofrecen el similar con marca, con bioequivalencia, es más caro. Entonces, ¿qué ocurre en eso? Uno pide un bioequivalente y de repente te ofrecen, claro, el bioequivalente, pero con marca. Entonces te cobro más. Como la gente todavía no tiene bien claro esto, todavía se confunde y pide un bioequivalente, a veces pide un genérico, después le dicen que el genérico es puro talco. Entonces, toda esta conversa se da sin necesidad de que la persona entienda bien de qué está tratando y obviamente también este mundillo muchas veces es muy complejo para que la gente quiera o pueda entenderlo y ahí es donde tiene que acercarse a algún profesional que le pueda explicar de la manera más simple de qué se tratan las cosas, para qué lo está utilizando para su enfermedad y qué riesgos puede tener usted si utiliza medicamentos, por ejemplo, cuando no los necesita. Más allá del claro que nosotros les planteamos de si yo quiero mal utilizar un medicamento, porque el de la quetiapina con respecto a este tema de secuestro o violaciones yo creo que es brutalmente complejo y es un tema que claramente se aleja de lo que estábamos conversando, que es salud. Por eso precisamente queremos hablar de estos temas, porque la información es la que nos hace tomar buenas decisiones y tenemos que informarnos, tenemos que preguntar, pero preguntar a las personas idóneas, no a quien nos está tratando de vender la pesca, si finalmente en buen chileno es así la situación. Antes de irnos a la pausa, Luisa, preguntarte un poco por algo que tú mencionabas, la responsabilidad que tendría también la persona que compra estos medicamentos, porque hablábamos de este proyecto de ley, de hecho tienen hasta ahora, hasta el 4 de agosto, los senadores y el Ejecutivo para presentar algunas indicaciones a este proyecto. Eso endurecería, decíamos, las penas. También lo haría en el caso de la responsabilidad de quienes compran de manera ilegal en este comercio informal también los medicamentos, digamos, como para que seamos responsables. Claro, puntualmente el foco está puesto en el comercio, en quien venda este tipo de medicamentos y no respecto de la persona que los compre, indistintamente, y ahí dejando siempre la salvedad de aquellos que pudieran estar consumiendo o comprando medicamentos que estén dentro del catálogo de sustancias de la ley 20.000 o de drogas estupefacientes y psicotrópicos. Pero puntualmente, como para la compra propiamente tal de los medicamentos, el foco está puesto en el comercio ilegal de este tipo de medicamentos propiamente tal. Acá, reitero, el delito al cual quizás las personas más se podrían exponer como usuarios o como personas que están comprando medicamentos en este comercio ilegal puede ser el de receptación, porque
sabido que algunos de esos medicamentos provienen de un comercio que tiene su origen en el robo de los mismos. Exacto, y sin dejar de lado además el riesgo vital que pueden correr las personas por estar ingiriendo un medicamento que no corresponde, en dosis que no corresponde, a lo mejor vencidos o en un estado que ni siquiera es el óptimo. A la vuelta de la pausa respondemos las consultas que ya nos están llegando a través del +569 77727572, el correo teescucha@adn.cl y en el Twitter con el hashtag ADN Te Escucha, porque nuestros especialistas continúan con nosotros. Y no olvides que ya a partir de mañana, porque mañana parte de agosto, entra en vigencia la nueva ley de insolvencia, lo que significa que si te declaras en quiebra, igualmente podrías quedar con deudas. No esperes más, asesórate ahora con abogados expertos ingresando en defensadeudores.cl. Estamos hablando de la venta ilegal de medicamentos que, según las últimas informaciones que han dado desde el Instituto de Salud Pública, han crecido más de 1000%. Pero no solo eso, también los robos a camiones de transporte o a lugares de venta de productos farmacéuticos se ha intensificado en el último periodo. Una realidad que, según nos han explicado nuestros especialistas, viene hace mucho tiempo en realidad y hoy lo estamos visibilizando, pero ya es momento de hacerse cargo, ¿no? Está con nosotros la abogada y socia del Grupo de Defensa, Luisa Martínez, y el presidente del Colegio Farmacéutico, Jorge Cienfuegos. También están ustedes a través de sus preguntas, así es que vamos a pasar a escucharlos de inmediato. Hola, buenas tardes a todos. Tengo aquí una pregunta para el invitado. Quería saber si también es ilegal la venta de medicamentos veterinarios en ferias o solo para medicamentos de personas, porque igual a mí me preocupa el tema de los animales. Yo tengo muchos animales, muchas mascotas que me encantan y no me gustaría que les sucediera algo malo, obviamente. Y sobre todo el tema de los medicamentos que no están resguardados como deberían estar. Muchas gracias. Mira, qué buena pregunta. Además que tocó otro punto que tampoco habíamos tocado, que es el resguardo, las cadenas de frío que a veces requieren algunos medicamentos, etcétera. Jorge. Mira, súper cortito en el fondo para nuestra auditora. Claro, efectivamente yo creo que cualquier medicamento, sea para humanos o sea para animales, tiene que tener cierta regulación y eso está así. En el caso de los medicamentos veterinarios lo tiene el SAC, eso sí, a diferencia del ISP, pero también tiene el mismo resguardo en el fondo de temperatura, de humedad y en el fondo de tenerlo bajo las condiciones de calidad que esperaríamos. Comprar en feria, y yo lo digo esto transversalmente, no compren en feria. No compren en feria si son vacunas, no compren en feria si son medicamentos, no compren en feria si son para los animalitos, literalmente no compren en feria. Porque de la misma manera que uno llega y, no sé, cuando uno va a ver algo de comida, voy a plantearlo con algo mucho más mundano. Si uno ve un carro completo en la calle, uno primero se pregunta si va a comprar, se acerca y huele, mira, y de ahí si eventualmente se arriesga, uno dice, ok, voy, compro. Pero el caso de los medicamentos es harto más complejo. Primero que nada porque el medicamento uno no sabe reconocerlo, no es como que uno llegue y lo pueda olfatear o pueda llegar y saborearlo para decir que el medicamento es correcto o que finalmente si tiene veneno para ratas o lo que sea, exactamente igual que la droga. Entonces yo creo que es un riesgo importante darle, o tomar nosotros un medicamento, darle a personas como nuestros hijos o a nuestros adultos mayores o a nuestros animales un medicamento que puede ser riesgoso y finalmente la respuesta es, por favor no lo haga, simplemente no los compre. Porque a final de cuentas es una ruleta rusa. Exactamente. En la feria, fruta, verdura, ningún pescadito problema, fresco, ese tipo de cosas mejor. Seguimos escuchando preguntas esta tarde. Hola a todos, quería hacer una pregunta. Pasa que mi mamá compró en la feria un remedio en dudoso estado y quisiera saber si tengo derecho a reclamar sobre un fármaco si no lo compré de manera formal. Gracias. A ver, Luisa, ¿cómo hablamos de las cosas que compramos y que probablemente no tenían ni boleta? Claro, ahí hay un gran problema, que es la otra arista que finalmente compete a esta problemática que hemos tratado de ir tocando en sus diferentes variantes, que es el hecho de yo como consumidor o consumidora, para tener cierto derecho a poder reclamar y a poder pedir explicaciones. Incluso hemos visto que muchas veces hay alertas por ciertos medicamentos que tienen fallas desde su origen. Tiene que ser comprado en un mercado regulado. Si yo compro en un comercio que es totalmente informal, no voy a tener a quién reclamarle, y menos algo tan importante y tan trascendental como lo que compete a nuestra salud. Entonces, si este medicamento, por ejemplo, nos causa un daño o un efecto colateral que finalmente puede inclusive estar dentro del marco de lo que me podría pasar con un medicamento, pero que yo no tengo idea porque no está siendo debidamente recetado por un profesional que finalmente haga las prevenciones, o si voy a la farmacia y le pregunto al químico farmacéutico o al profesional competente, me va a poder explicar de qué se trata, cuáles son las precauciones o prevenciones que tengo que tener. Pero acá sí, lamentablemente, yo adquiero un medicamento en el comercio informal ante, por ejemplo, problemáticas que yo pueda tener graves de salud o directamente ya desde la vereda del
consumidor a un reclamo o algún tipo de inconveniente que yo pueda haber tenido, no voy a tener a quién recurrir, porque no es un mercado regulado respecto del cual voy a tener una respuesta formal. Que es lo que pasa en general en cualquier comercio informal, ¿no? Básicamente. Claro, exacto, con la gravedad que obviamente tiene este tema. Por supuesto que sí, pues por eso hay que asegurarse. Más preguntas. Hola, reconozco que alguna vez he comprado algún medicamento en la feria, pero tipo paracetamol o ibuprofeno, para evitar ir al consultorio. Si yo compro y me fiscalizan, ¿también podrían multarme? Luisa, voy a partir por ti, pero después quiero preguntarle algo a Jorge. Por favor. Claro, efectivamente, que era un poco lo que hablábamos. Desde ahora el enfoque normativo ha ido al comercio, en este caso a quienes venden de forma ilegal este tipo de medicamentos o incluso aquellos que se califican como estupefacientes psicotrópicos, pero no tanto en aquellas personas que los están comprando, salvo que, reitero, sí se puede acreditar que esos medicamentos tienen un origen ilícito desde el hecho de que se adquirieron, por ejemplo, no comprándolos en unas farmacias X que inescrupulosamente y contraviniendo quizás las propias normas sanitarias lo vendieron, sino que directamente si estos medicamentos fueron robados. Ahí sí podría directamente estar cometiendo yo propiamente tal un ilícito, un delito, que es el de receptación. Creo que igual es importante desde la vereda de nosotros mismos como usuarios, como consumidores, el hecho de poder entender que el que no haya una sanción directa no significa que se pueda hacer o que esté mal, porque los riesgos colaterales que ello implica son tan altos que incluso una sanción penal pueden quedar pequeños con lo que me puede pasar si es que yo sigo en esta dinámica que, por más inocente que parezca, puede tener graves consecuencias en mi salud. Entonces ahí claramente sí se puede dar como este salto a decir ok, pero también aquellas personas que compran este tipo de medicamentos pueden exponerse a algún tipo de sanción, quizás no obviamente dentro del marco de los presidios, pero sí, por ejemplo, una sanción en multa. Creo que es algo que sí se puede evaluar, pero esto también viene un poco con lo que hemos conversado muchas veces. O sea, el derecho penal o las normas que finalmente castigan ciertas conductas vienen también a tener un enfoque punitivista que tiene que ser súper manejado. O sea, hay conductas que sí ameritan ser sancionadas por el riesgo que implican a la sociedad en su conjunto. Entonces acá no porque el hecho de que yo no tenga una sanción directa significa que es algo que yo puedo soslayar y decir entonces lo hago igual, porque puntualmente en este caso el riesgo a la salud que implica el consumo y la compra de este tipo de medicamentos es tan alto que es algo va de la mano con el hecho de promover este tipo de temas, de generar conciencia y de obviamente desincentivar a quienes finalmente venden este tipo de medicamentos. Sí, pues después se le puede volver una mala costumbre, además, pésima costumbre. Jorge, y de hecho te iba a preguntar porque sentí que la auditora dijo como muy a la pasada así, no, compro como paracetamol o ibuprofeno, y da la sensación que fuera como tan a la ligera, y el ibuprofeno como que no es tan inocuo, ¿no? Mira, ningún medicamento es inocuo. Eso es importante que la gente lo sepa, y esto no es por alaracos, sino que en el fondo para que lo tengan bastante claro. La cantidad de medicamento hace la dosis, o en el fondo, como tóxica. Y eso pasa para todos los medicamentos. El caso del ibuprofeno puede dar problemas renales, puede dar problemas, por ejemplo, a la gente con hipertensión. En el caso del paracetamol, hay harta gente que ha llegado con algún tipo de problema hepático del hígado, de manera fulminante, y por el uso del paracetamol. Sí, de hecho, yo no sé si leen yo soy media loca, pero leo todo. Y el manual de instrucciones dice que, por ejemplo, uno no puede tomar paracetamol más de 7 días sin la indicación de un médico. Efectivamente, hay una cantidad diaria. Uno no puede pasar más de los 8 comprimidos de 500 miligramos. Pero hay gente que lo toma, por ejemplo, para prevenir los resfríos durante el invierno todos los días. Y el gran problema es que realmente se confunden entre el medicamento genérico cuando compran paracetamol y después dicen, no, pero también me voy a tomar un Tapsin y también me voy a tomar un Cotivin. Entonces, el fondo van sumando paracetamol sin saber qué es paracetamol. Por eso es la gracia de utilice a este personaje que es el farmacéutico, que eventualmente puede preguntarle y un poco sacarse las dudas, porque lo que ocurre en Chile muchas veces es que o uno va al CESFAM y te dicen, oye, mira, te doy esto, lo que decía la señora, es que no quería ir para no pegarme el pique, claro. Pero el punto es de que también a uno le dan el medicamento en el sector privado, después te dan el medicamento en el público, después te dan el medicamento también en el hospital, y te lo estás tomando los tres y finalmente te estás intoxicando sin quererlo. Entonces, siempre uno tiene que saber qué es lo que está tomando, y si tiene dudas, preguntar al equipo de salud. Obviamente yo voy a promocionar más a los farmacéuticos, por supuesto. Obvio. Pero el equipo de salud siempre va a estar ahí disponible para cualquier duda con respecto a esto. Ya, eso es súper importante dejarlo en claro, porque finalmente nos estamos haciendo daño nosotros mismos y nos va a salir más caro después desintoxicarnos y todo
cualquier daño extra que podamos sumar algún órgano. Incluso, si te puedo sumar algo bien interesante, una de las cosas que venden en la farmacia y que la gente demanda harto son los antibióticos. Y los antibióticos tienen un riesgo súper importante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha planteado que en los próximos años, si eventualmente no abordamos el tema de la resistencia a los antimicrobianos, vamos a llegar a un punto donde no los vamos a poder matar a estas bacterias con nada, estas superbacterias. Lo que implica llegar a un punto del tiempo que sería como cuando no teníamos antibióticos. Cuando no teníamos antibióticos, era normal que ocurrieran, por ejemplo, pandemias y moría un tercio de la población, 2/3 de la población mundial, y eso podría volver a ocurrir, lo cual claramente suena como algo, como una serie de terror, pero es algo que se ve en los próximos años, me refiero en 50 años más, que perfectamente podríamos llegar a algo de ese estilo si no cuidamos el uso correcto de los antibióticos. Muy cortito, Luisa, porque se nos acaba el tiempo, pero es que Tamara nos pregunta a través del WhatsApp, las denuncias en este caso, si sabemos de venta ilícita de medicamentos, ¿a la PDI, Carabineros, igual que siempre, o hay que agregar al ISP, por ejemplo? Sí, hay que agregarlo porque finalmente acá hay dos aristas. Por un lado, por ejemplo, la fiscalización que se puede hacer sanitaria, que es absolutamente trascendental, y por otro lado, los delitos que puedan haber acompañado a esta venta ilegal del medicamento. Perfecto. Luisa Martínez, abogada, socia del Grupo Defensa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Sandrita, y a Jorge por esta conversación. Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio Farmacéutico, muchas gracias por todo lo que aprendimos esta tarde. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, esperamos poder hablar en otro momento. Eso, y recuerden que están las redes sociales además del También. colegio, ¿no? Para que ahí puedan ir aprendiendo igual que todos nosotros. Y gracias a todos quienes nos acompañan, quienes participan. A partir de agosto entra en vigencia la nueva ley de insolvencia, lo que significa que si te declaras en quiebra, igualmente podrías quedar con deudas. No esperes más. Asesórate ahora con abogados expertos ingresando a defensadeudores.cl. Se vienen los servicios informativos y luego se viene tu nuevo ADN con Andrea Baid. Y lo que viene ahora ya lo están escuchando, la música de Bon Jovi. Nos vamos. Chao.